Bendiciones, te saluda esta tu pastora y amiga Marta Meléndez desde tu programa Mujer a Otro Nivel, que ya ha dado comienzo. Hemos dado inicio a un día maravilloso porque podemos contar de todas las maravillas que ha hecho el Señor para cada día. Dice el Señor en su palabra que cada día nosotros estrenamos misericordia nueva, así que hoy siéntete contenta, siéntete gozoso en el Señor, porque Dios te viste hoy con una nueva misericordia. Hoy Dios te regala un nuevo día para sonreír, para comenzar de nuevo, para dar inicio a esos planes y proyectos que Dios tiene para tu vida. Así que hoy tenemos un programa muy diferente. Tenemos como invitado a un varón en este programa Mujer a Otro Nivel. Así que no te vayas, invita a tus amigos para que vean y sean testigos del poder de Dios en breves minutos. Bendiciones. Mujer a otro nivel, mujer a otro nivel, mujer a otro nivel, mujer a otro nivel, mujer a otro nivel. Y dando comienzo a este programa, que lo prometido es deuda, tenemos un programa diferente con un invitado muy especial que viene desde lejanas tierras, viene con un testimonio que sabemos que te va a impactar de una manera muy especial y a ministrar tu vida, y este es el pastor David Bruno. Él es peruano de origen, pero reside en California, director de la Estación de Vida Internacional y representante del ministerio Compartiendo el Pan de Vida. Con 35 años de ministerio en su experiencia ministerial con nosotros, el pastor David Bruno. Pastora, gracias por la invitación. Me siento honrado de estar aquí con ustedes. Y sin duda, Dios nos ha traído a Puerto Rico después de 13 años. Wow. Me siento muy bendecido de estar con usted y toda su audiencia. Amén, qué bueno, Amén. Qué buenos son los planes del Señor para nosotros, ¿verdad? Porque tal vez no estaba en sus planes estar sentado en este lugar. Un día especial y un programa para mujeres. Un programa para mujeres, pero que sabemos que con el testimonio que usted carga va a impactar a las mujeres, pero no se crea que este programa tiene un nombre para mujeres, pero también los ven los caballeros, porque tenemos un grupo de la cárcel. Wow, de la 1072 en Bayamón, que siempre nos ven y se alimentan de no solamente este programa, sino del canal de televisión de nuestra apóstol Wanda Rolón. Wow, qué bendición. Pues saludos para toda esa audiencia. Sí. Y es una bendición para mí estar aquí. Sí, amén. Wow. Para nosotros es un honor Amén. tener a un hombre, ¿verdad? Amén. Que desde joven, desde su juventud, le ha entregado toda su vida al Señor. Y quiero compartir en la palabra del Señor lo que dice en Jeremías 29:11, que nos habla de los planes del Señor y de su voluntad, porque dice, pues yo sé. Cuando Dios dice yo sé, porque Él sabe. Tú tal vez no entiendas, pero Dios sabe. Yo sé los planes que tengo para con ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Pastor David, ¿usted se imaginaba que dentro de los planes que Dios tenía para su vida, estaba preparado este tiempo tan hermoso que ha vivido en los 35 años? Wow, la verdad, pastor, ha sido un proceso bastante complejo, lleno de situaciones muy bonitas, pero también de sacrificios que he tenido que ir confrontando cada día. Pero me siento muy bendecido, ha pasado tantos años y parece que he comenzado ayer. Así que me siento cada vez con más ganas de seguir sirviendo a Dios. Amén, y rejuvenecido, con fuerzas nuevas. Así es. De eso se trata. Y mientras nosotros conversábamos, ¿verdad? Aquí, usted nos contaba que usted fue criado, ¿verdad? En Camino Cristiano. Mis padres pastores, misioneros, también de origen peruano. Mi padre fue misionero en el Ecuador. Y vi a mi padre siempre predicando y viajando a la República Peruana, y también yéndose al Ecuador a abrir la obra de Dios.
Así que crecí en un hogar cristiano donde mi madre todas las noches, antes de dormir, nos leía la Biblia, nos hacía orar y nos instruía en la palabra de Dios, que ha sido fundamental para nuestra familia. Sí, eso es tan importante. Porque muchas veces pensamos que instruir al niño en su camino es llevarlo a la iglesia Wow. y después vivir una vida, ¿verdad?, la que nos plazca en nuestra casa y no modelarle al Wow. Señor. Qué bueno que usted lo diga, pastora, eso, porque la casa se convierte en la principal fuente donde uno recibe la fe, ¿no? Sí. Y este caso fue el de nosotros y me siento honrado y no puedo, a pesar del proceso de nuestra vida, el ministerio, no puedo más que darle gracias a Dios por que me tocó unos padres que me guiaron en el camino de Dios. Qué lindo y qué privilegio tener unos padres sabios que nos enseñaron el Evangelio y el camino de la fe para cuando vinieran esos momentos difíciles, poderlos superar, poderlos vencer, porque me contabas, ¿verdad?, que a los 16 años vino un momento difícil a su vida. Y yo le estaba contando, pastora, que mi padre en su ministerio pastoral estaba experimentando un mover del Espíritu Santo a tal manera que todas las noches se convertía en cruzada de milagros. Wow. Y era curioso porque suelo decirle a muchas personas que los que estaban enfermos esa noche, si no se sanaban, detrás teníamos del púlpito, había una habitación de oración. Los enfermos se quedaban ahí, algunos se quedaban meses, porque las oraciones comenzaban a las 5 de la mañana. Ay, entonces, santo. mañana, tarde y noche había oraciones. El que no se sanaba en el culto esperaba una restauración que a veces en 2 o 3 meses se iban sanos y caminando. Oh, wow. Yo miré tantos milagros en el ministerio de mi padre, el mover del Espíritu Santo, pero fíjese la contradicción. Tenía 16 años y en medio de ese mover, el Espíritu Santo habló a mi padre que tendría una prueba muy difícil. Y él buscaba a Dios diciendo, ¿cuál será? A las pocas semanas me detectan cáncer a la sangre, leucemia. Qué contradictorio. Sí. Cómo Dios está sanando a mucha gente en el ministerio de mi padre y yo resulto con una enfermedad incurable que a la larga me dicen que tenía 6 meses de vida. 6 meses. Eso fue muy difícil para nuestra A familia. los 16 años. 16 años. Comenzando a vivir. Cuando tenía la ilusión de tantas cosas, como todo joven. Sí. Capaz un día estudiar, un día tener una profesión, una carrera, una familia, y de pronto te dice que te quedan 6 meses de vida. Qué frustrante es. Yo entiendo cuando David decía, Dios enséñanos a contar nuestros días para traer sabiduría. Ay, ay, ay. Comencé a contar los días, llegué a contar hasta los 3 últimos meses que me quedaban. Ajá, ¿y qué pasó? Terrible. Esos 3 últimos meses, le voy a decir, todos los pastores más amados de la ciudad pasaron por mi habitación orando, clamando a Dios. En mi casa se convirtió en un hospital donde mucha gente que apreciaba el ministerio de mis padres venían a orar por mí. Pero sabe, una noche yo tuve una experiencia muy personal y mi madre me lo confirma cuando me dice, hijo, lee la palabra de Dios. Te hemos enseñado que la Escritura no solamente es un libro de historia. La Escritura, la Biblia, contiene la revelación de Dios y es Dios hablando a tu vida. Wow. Recuerda que lo que está ahí es real. Y algo más, hijo. Si el Señor resucitó a un joven después de 4 días de muerto, tú estás vivo, puedes clamar, Ay, ay, ay. puedes arrodillarte, puedes hacer un compromiso con Dios. Me dio la Biblia y me encerró en mi habitación. Me encerré en la habitación y le dije, Dios, esto que mi madre me ha enseñado de temprana edad, yo hoy quiero no solo creerlo, sino hoy quiero poner en práctica mi fe. Señor, sáname, ten misericordia de mí. Si tú me sanas, hice un pacto con Dios, creo yo, de una manera tan profunda en mi corazón. Si tú me sanas, yo te voy a servir. Y si no me sanas, igual me voy a ir al cielo, pero yo me voy a morir creyendo que tú tienes el poder para sanarme. Qué poderoso. Que tú tienes el poder para levantarme. Señor, aquí estoy. Nunca supe lo que Dios iba a hacer. Porque en una reunión de oración, de esas cotidianas que se hacían en casa, nunca olvido que esa oración creo que duró más de 5 horas. El Espíritu Santo se derramó en esa sala de habitación. 5 horas orando. Orando. Y ahora la hablando. gente ora 5 minutos, ya está mirando el reloj cuando se va a acabar el culto No, de oración. Y algo más, mi padre dijo, yo voy a ayunar hasta que el Señor nos sane a mi hijo. O sea, Ay, tuvo esa Dios fe. mío. Y yo pensaba en mi padre. El 5.º día de ayuno, nunca olvido, mientras orábamos en esa Ay, sala ay, de ay. habitación, hermanos llegaban a orar, pastores, líderes. Y en esa sala de habitación yo estuve en medio mientras oraban.
una manifestación del Espíritu Santo cayó sobre ese lugar. Yo comencé a sentir como que si alguien tocaba mi cuerpo. Pastora, yo a veces, pocas veces lo he contado, porque a veces reservo algunos detalles, pero yo quiero contarle a usted y a toda su audiencia lo que realmente me pasó. Saberlo, por favor. Yo sentí que en mi cuerpo alguien cortaba por un costado mi cuerpo. Sentía que alguien iba haciendo algo en mi organismo, de la cabeza hasta los pies. Una operación. Cuando yo abro mis ojos, mis manos estaban tan rojas que parecían un tomate. Entonces yo me asusto, cierro mis ojos y escucho una voz que me dice: no tengas miedo, te estoy cambiando la sangre podrida por sangre nueva, porque tú vas a predicar mi palabra, tú vas a llevar el evangelio a lugares que no te imaginas. Cuando yo escuché eso y miré a toda la gente, todos estaban en un clamor incesante, gente hablando en lenguas, gente escuchando a Dios y otros orando y clamando. Y yo comencé a mirar, cerré mis ojos y la voz seguía hablándome: yo te doy vida para que tú prediques mi palabra. Santo. Yo le digo a mucha gente, yo como hijo de pastor, yo no levantaba ni la ofrenda en la iglesia, pero ¿sabe qué? Yo decía: Dios mío, algún día, si eso ocurre, será cuando tenga 60 años, y tenía 16 apenas. Me dijo el Señor: tú tienes ahora 12 de hemoglobina, tu sangre está perfecta, ve a los hospitales y Ay, confirma Dios mío, el milagro que he hecho en tu vida. Gloria a Cuando Dios. pasó todo eso, me llevaron al hospital y yo tenía 12 de hemoglobina. Gloria y dije: a Dios Dios. me ha sanado, Gloria a Dios me ha Dios. dado la vida. Pastora, a los 15 días, quienes pensaban que me iba a morir, porque lamentablemente tengo que decir que hay Sí. algunas visitas que te vienen casi a despedir antes que a alentar. Sí, así mismo. Hay gente que venía a visitarme, me daba ánimo, pero habían otros que me decían: bueno, queremos animarlo con unos cantos. Y bueno, dile los cantos que van a tocar. Y cantaban Más allá del sol. Mira, no. Yo les hago un café y los despido. No, otros cantaban. Yo le decía: ¿no hay otro canto por ahí que puedan No. ustedes cantar? Tenemos 3. El siguiente era Cuando allá se pase lista. No, Entonces no, yo decía: no. si usted me viene a alentar, me parece que han venido a despedirme. Sí. Pero fíjense, yo le creí la voz de Dios. Y mi madre diciéndome: la palabra es real. Y me impactó cuando me dijo: si uno que estuvo muerto 4 días, Dios lo resucitó, tú estás vivo, puedes clamar, puedes pedirle a Dios misericordia. A los 15 días, el que pensaban que estaba muerto estaba en un púlpito de domingo dando testimonio. Pastor, han pasado casi 35 años y no he parado de predicar el evangelio. Gloria a Dios. He predicado el evangelio en medio de campos, en medio de vacas, en medio de caballos. He predicado en auditorios, he predicado en estadios, he predicado en coliseos. He predicado donde Dios me haya llevado, Esos en son una los tarima, planes de en Dios. una esquina. Y Dios me honró llevándome a muchas ciudades de mi país, en Perú. ¿Y qué pasó después? No. ¿Usted se convirtió en ese gran predicador Wow. o estudió su carrera? No, es que... Sí, porque usted me dijo que se graduó de Sí, licenciado, de sí. abogado. Bueno, la experiencia fue que comencé a predicar el evangelio y mi madre me decía: acuérdate que hay que darle al Señor lo mejor. Y eso me llevó a la universidad y estudié Derecho y Ciencias Políticas. Y ahí Dios me da una apertura que tampoco esperaba. Fui el presidente de los estudiantes de toda la universidad. Y entonces comencé yo a compartir Biblias, comencé a regalar Biblias. Eso hace que algunos políticos, capaz por el liderazgo que yo tenía académico, me convocaran para ser asesor de ellos. Terminé trabajando con gracia y favor. Tremendo, comencé a trabajar asesoría con 3 presidentes de mi país, luego asesor de algunos diputados, congresistas de mi país, y yo comencé a darme cuenta que Dios me decía: te estoy trayendo acá para que compartas mi palabra. Y al gobierno. Y sobre todo, Sí. comencé a visitar mucho al gobierno y a la Cámara de Diputados con Biblias. Así que a la oficina de todos los diputados les comenzaba a dar Biblias, a las secretarias Biblias, y comencé a darme cuenta que Dios tuvo un propósito conmigo. Yo recuerdo que dejaba la facultad, a veces dejaba mi tarea para ir a predicar. Y los profesores a veces me daban permiso porque sabían que yo tenía una práctica de fe. Me decían: no te preocupes, ve a hacer tus funciones y ya cuando regreses nos presenta las tareas. Y entonces, Eso no lo hacen siempre. No lo hacen siempre. Yo sentía que era el favor de Dios. Sí. Nunca dejé de predicar durante estaba en la universidad. Por eso yo tengo un mensaje para muchos jóvenes. Se puede estudiar y no se puede Díselo. tener una presencia, un pretexto para descarriarse.
Hay gente que dice, pues yo soy cristiano, me voy a la universidad y ahí aprendo teorías, aprendo tantas cosas que creo que la iglesia no es relevante para mí. No, pastora, yo pienso que al contrario, uno puede alumbrar con la preparación que Dios le da a mucha gente que también necesita la luz del Evangelio. Sí. Ese fue mi caso, fue mi experiencia. Nunca me sentí marginado, nunca me sentí discriminado porque Dios me dio una tribuna primero de ser, digo yo, un alumno que disfrutaba el favor de buenas calificaciones, pero también el favor de los profesores, el favor del rector de la universidad. Hacíamos congresos de abogacía, de derecho, de ciencias políticas y todo el mundo le testificaba que yo era cristiano, que yo era creyente. Grandes firmas venían a respaldar nuestros eventos y todos me decían, ¿cómo es que si no te conocen, ponen mucho dinero para que hagas grandes actividades? Yo le digo, es que es la gracia de Dios, lo único es la gracia de Dios. Que Y nos eso abre que han tenido. puertas y qué bueno, ¿verdad? Porque como usted decía, hay muchos jóvenes que son cristianos, que comienzan una carrera, pero al Y se final apartan de Dios. se tuerce, ¿verdad? Porque comienzan a hablarle Sí. del ateísmo, Y- de los religiosos. Yo recuerdo de decirle a mi profesora de filosofía que no creía en Dios. Recuerdo que en todos mis trabajos le ponía al final Dios Dios la te ama bendiga. y Dios le bendiga. Y ella decía, Bruno, venga para acá. Usted es un atrevido. Usted me pone en su trabajo que Dios me ama. Sabe que yo no creo en Dios. Le digo, pues aunque no cree en Dios, usted tiene que saber que Dios la ama. Eso es así. Sí. Entonces, el mensaje para los jóvenes, pastora, es que Dios les seguirá abriendo puertas para que se capaciten, sean excelentes profesionales, pero nunca nada más lindo y más honroso para uno tener a Dios como padre, a Dios como consejero y tener la Biblia, a pesar que uno lee tantos libros, tener la Biblia como esa lumbrera para nuestro camino, esa Sí. guía que te indica, te instruye a que puedas llevar una vida bajo la bendición de Dios. Sí, que podemos conocer de todo. Exacto, Pero exacto. lo más grande que nosotros tenemos y lo más preciado es la palabra del Señor, que esa Así es la es. verdad absoluta. Así Y eso no es. lo puede cambiar nadie. Esa es nuestra semilla, esa es nuestra base, fundamento para hacer todo lo que nosotros queramos hacer aquí en la tierra y con éxito. Porque Qué de eso se tremendo. trata, de Es la nosotros bendición de poder Dios. vincular ambas cosas Nuestra fe. y llegar a esas posturas y esas posiciones que Dios nos entrega como el gobierno, Ajá. como ser un médico, como entrar Exacto. a estas posiciones, pero llevando El la luz de Evangelio. Cristo, poniendo el nombre de Dios en alto, porque ¿de Exacto. qué nos vale a nosotros tener el conocimiento, ¿verdad? Usted que se graduó de leyes y si no tuviera la verdad del Señor y le daba un cáncer y le dan un diagnóstico de muerte, ¿qué usted iba a saber hacer con todo ese conocimiento? Wow. Fue con la Nada. verdad que lo pudo poder Tremendo. vencer. Eso es verdad, Sí. porque la palabra de Dios es verdadera, es eficaz y hay que tener fe no solamente en lo que uno pueda capacitarse, sino también en lo que Dios pueda traer sobre nuestra vida. Así que qué lindo poder decirle a todas las familias que Dios siempre tiene la última palabra. Eso es amén, pastor. Y me gustaría, ya que estamos casi cerrando este espacio, me gustaría que nos compartiera cómo fue que entonces usted tuvo esa lucha para entonces decidir Wow. estar a tiempo completo para el ministerio, ya siendo formado y mira, tal vez haciendo cosas buenas dentro del gobierno, pero Dios lo Exacto. llamó a otra cosa. Eso es Cuéntenos verdad. un poquito de esa etapa. Recuerdo que estaba vinculado a muchos grupos profesionales de mi ciudad hasta que una vez vino un grupo de profesionales y quería hablar conmigo. Entonces me dijeron, se vienen las elecciones de la ciudad y hemos pensado que todos estos grupos profesionales, que tú puedas ser alcalde de la ciudad. Y yo cuando escuché eso me sentí como que dije, espérate un momento, esto me pone a mí en reflexión total. Tenía la voz de Dios llamándome al ministerio. Yo fui a la Argentina invitado por unos diputados y mientras predicaba en Argentina, pastora, yo escuché la voz de Dios que me decía, tienes que regresar a la Argentina porque aquí te voy a usar. Yo me guardé y me reservé eso por un año y cuando escucho esta propuesta, yo digo, escúchame un momento, voy a correr tras la política o capaz tras este llamado de Dios. Intento decir y resumir esto. No fue fácil, la historia es larga, pero decidí responder el llamado de Dios. Estaba trabajando como director de posgrado de liderazgo y teología en una universidad privada que Dios me aperturó para los pastores en mi ciudad. Tuve que renunciar a eso, renuncié a todo
y me fui a la Argentina sin saber dónde iba a vivir, dónde iba a estar, solamente que iba a ser misionero. Pensé estar un año y ese año se convirtió en 10 años. Dios me dio la posibilidad de levantar una estación de radio que hoy sigue funcionando en California, y Dios me dio experiencias tan bonitas como viajar a la Argentina, y de un barrio humilde Dios permitió que yo comenzara a viajar el mundo llevando el mensaje del Evangelio. Han pasado casi 35 años y no me arrepiento de haber renunciado a capaz privilegios naturales, profesionales, pero no puedo decir que ha sido el privilegio más grande estar a tiempo completo en el servicio a Dios. Y qué privilegio nosotros poder estar a tiempo completo, ¿verdad? Y tomar la decisión correcta cuando pues pudo haber decidido pues como alcalde yo puedo gobernar, porque ahí estaríamos alimentando nuestra propia voluntad, Capaz. nuestro ego, lo que queremos hacer, y entonces poder escudriñar dentro de nosotros mismos y saber cuáles son los planes de Dios, como Correcto. dijimos al principio, porque Dios siempre tiene planes superiores a los nuestros, planes de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros estamos esperando. Y es importante que lo que nosotros estemos haciendo, lo estemos haciendo para agradar a Dios. Es muy importante no solamente alcanzar las metas que nos hemos propuesto, sino alcanzar el propósito y el diseño de Dios para nuestras vidas, porque si no, ¿de qué nos vale nosotros alcanzar nuestras metas si no hay propósito? Una vida sin propósito es una vida vacía. Una vida vacía es una vida que vives de día a día, que no agrada al Señor. Así que más importante para nosotros en este tiempo es tomar decisiones que valgan la pena, pero que nos lleven a cumplir el llamado y el propósito de Dios. Vamos entonces, pastor, se nos ha acabado el Amén. tiempo, pero vamos a pausar y regresamos en unos minutos con un poquito más de lo que resultó el testimonio del pastor David. Bendiciones. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Mujer a otro nivel. Mujer a otro nivel. Y aquí de regreso en el último segmento de este tu programa, Mujer a Otro Nivel, repasando un poquito lo que estábamos discutiendo en el segmento anterior, la vida y el testimonio de un hombre que desde su juventud conoció al Señor, desde su niñez, criado en el Evangelio, pasó por momentos de cáncer o donde Dios lo sanó, lo restauró, le devolvió la vida y le dijo: vas a predicar mi palabra y tú vas a vivir para predicar mi palabra. Luego él estudia abogacía, licenciatura, ciencias políticas, y toda su carrera la culmina, la completa, pero siempre poniendo a Dios por delante. Una vez ya él está desarrollado en lo que es su carrera profesional, el Señor le hace un llamado a su vida. Pero cuando hay un llamado en nuestra vida es donde nosotros hacemos un detente, un stop, donde espérate, porque hay algo más para lo que fui formado, hay algo más de lo que yo hasta ahora quise alcanzar. Yo pude alcanzar esto porque era lo que yo quería, era mi sueño, pero ahora hay un sueño de Dios que cumplir. Y quiero preguntarle al pastor David, que está con nosotros hoy en esta preciosa mañana, ¿cuán difícil
le resultó, porque dice que estuvo un año pensándolo. Luchando. ¿Cuánta fue la lucha? ¿Cuánta fue la batalla? ¿Y cuál fue la decisión final donde usted dijo, espérate, que es mejor obedecer a Dios que los hombres? Mire, pasó dos experiencias que marcaron mi vida. Yo no se lo conté ni a mi padre ni a nadie, guardé esto que me pasó en Argentina, la voz de Dios escuchándola. Una amiga de muchos años de la escuela me invita a su iglesia, creyendo de que yo puedo participar de la reunión. Voy y me siento, había una pastora predicando. La pastora dice en plena oración, traigan al muchacho que está atrás en el fondo. Los sugieres corrieron, me agarraron y me llevaron. Yo dije, esta pastora cree que soy un invitado, capaz cree que no soy creyente. Cuando yo estoy delante, esta pastora pone la mano sobre mí, yo caigo al piso y comienza la pastora a hablar en lenguas y me dice el Señor que te sanó de cáncer y Él está esperando que tú respondas el llamado que te ha hecho, ¿a dónde te tienes que ir? Yo comencé a llorar. La gente quedó impactada. Mi amiga, que hace años no le había visto, me dijo, ¿y qué pasó? La pastora me dice, ¿entiende usted lo que Dios le dijo? Le digo, entiendo perfecto, yo estaba llorando. Sí. Pasó esa época, me resistía. Pasó unos meses y también participé de otro evento donde nadie me conocía. Fui invitado por un amigo, estaba sentado y lo mismo. Una predicadora de otra ciudad llega, está ministrando y dicen, ese muchacho que está atrás, tráigalo para acá. Y yo digo, vaya, se la agarraron conmigo toda la gente que yo voy a visitar. Nunca había visto a esa mujer. Pasó y me dijo, dice el Señor que te sanó del cáncer, hizo una gran obra y está esperando que tú respondas al llamado que te ha dado. Y yo sabía de qué era. Hablé con mi padre y me dijo, más vale obedecer a Dios, hijo. Nos cuesta que estés fuera de casa, pero tú sabes que es mejor obedecer a Dios. Así que renuncié a tantas cosas, no fue sencillo y fui convencido por Dios a que era el momento para salir de mi país y entonces estar en Argentina pastoreando sin darme cuenta, 10 años cuando yo pensé ir solo por uno. Qué lindo cuando Dios nos llama y qué bello cuando obedecemos la voluntad de Dios. El pastor David nos mencionaba que fue la mejor decisión que tomó en su vida, lo que eligió, el llamado de Dios. No se arrepiente, no ha sido en vano servirle al Señor. Y todos estos años que Él ha conquistado lo que con su carrera no hubiese podido alcanzar y conquistar. Así que hoy Dios te hace un llamado a seguir sus pasos, a obedecer su voz y te esperamos en un próximo programa de Mujer a Otro Nivel. Bendiciones. Mujer